Bueno, estoy con Irene Calvo. Estuvimos hablando cuando salió el examen de selectividad de Cataluña del año 2023, porque el texto que había salido de Javier Marías era bastante controvertido. Bueno, a nosotros no nos lo parecía, pero generó controversia. En realidad, lo que predominaba en el texto era más bien una especie de desánimo o deseo de la desmemoria. Bueno, sí que era un texto que tenía tintes pesimistas, también es verdad que es un personaje el que está hablando, pero sobre todo aludía en un momento casi anecdótico, de manera puntual, como uno más de los ejemplos a través de los cuales pues, un ser puede desaparecer o puede olvidarse de quién es, pues se mencionaba el suicidio. Y bueno, sabemos que esto ha generado bastante controversia y a nosotros nos escandalizó el escándalo, por decirlo así. Nos escandalizó que a otros profesores, sobre todo a ciertos profesores de literatura, les escandalizara que apareciera el tema del suicidio. Sí, sí. Y aunque en realidad lo que nos ha llevado más a debate ha sido si Berta existe o no existe, eso es lo que estuvimos hablando más, creímos que era más interesante tener una conversación, una invitación también a la reflexión para los que nos vean después, porque lo vamos a grabar y quizás si nos parece interesante lo subiremos a YouTube y si no nos lo parece no lo subiremos. Sobre la literatura, sobre los límites a lo mejor morales de los contenidos que se ofrecen en secundaria, en fin, vamos a hablar sin... La censura, ¿no? Habíamos dicho como incluso la autocensura del profesor, la censura en las aulas de los textos, ¿no? Habíamos comentado eso, como hasta qué punto y qué consecuencias puede llegar a tener. Pues empezamos por algún punto, ¿no? Quizá podríamos empezar por el propio texto de Marías, ¿te parece? ¿Qué te pareció? ¿Sí? Sí. Me desanclo, te voy a dar voy a ir jugando con las pantallitas. Perfecto. Vale. Cuenta, ¿qué te pareció el texto en concreto? Y sobre todo, si te parecía que era de algún modo, no sé, inapropiada para alumnos de bachillerato, de selectividad. A mí me encantó el texto, o sea, a mí me gustó mucho. Era un texto difícil, yo entiendo que era un texto difícil para el ejercicio del resumen, esto lo habíamos comentado, ¿no? Llevó a muchos alumnos a algo que les cuesta un montón, que es a no distanciarse del texto. ¿Cuántos alumnos te encontraste tú corrigiendo que hacían el resumen en primera persona, ¿no? Y eso me parece una falta de madurez, eso es algo precisamente que tenemos que trabajar. Y supongo que era por la dificultad del texto, porque era pues, un texto de un personaje, ¿no? Dentro de otra obra, pero precisamente lo que era el tema, que a lo que tú aludías, el pesimismo y el suicidio como el último refugio del olvido, ¿no? Pues no me pareció que no me pareció que pudiera generar tanta controversia, es decir, dentro del alumnado de bachillerato, pero es que incluso del segundo ciclo de la ESO, si tratamos textos literarios, vamos a tratar todo tipo de textos literarios y en esos textos literarios va a aparecer todo tipo de temática, porque la literatura lo que refleja es precisamente el cuestionamiento del ser humano en la vida. Y la vida tiene todas estas cosas y todos estos matices blancos y negros y grises, etcétera. Y los alumnos deben saber que eso existe. Y precisamente debe ser la excusa para poder debatir en el aula de cuáles de estos temas que aparecen en la literatura pues siguen vigentes, no siguen vigentes, qué deriva han tomado. Si lo único que hacemos es tratar textos asépticos, que dentro de la literatura no existen, además, ¿no, Germán? O sea, ¿qué tipo de texto vamos a poder utilizar literario que no aborde ningún tema que sea espinoso, sobre todo dentro de la historia de la literatura, con unos contextos tan distintos? Entonces, ¿qué vamos a tratar con el alumnado? ¿Qué tipo de alumnado vamos a acabar creando dentro de una estructura educativa que cada vez quieren más fomentar valores, coeducación y no sé qué? Más que tratarlos de forma aparte, como en asignaturas diferentes o parcelado, lo que hay que hacerlo es tratarlo a través de los textos y de las experiencias de las personas que han escrito esos textos y lo que quieren provocar en los demás. Si no, vamos a crear un tipo de alumnado que piensa que el mundo es aséptico y que piensa que el mundo no le va a impactar, no le va a provocar, no le va a contrariar, no le va a frustrar y de ahí es uno de los grandes problemas de nuestra generación de estudiantes, ¿no? Por otra parte, también, claro, la pregunta sería, bueno, si intentamos pedir por ejemplo, a los profesores, a otros profesores que nos den una lista de
de obras literarias de más o menos reconocimiento, de las que hemos leído y conocemos y que creemos que vale la pena transmitir, porque al final los profesores de secundaria, la mayor parte de nosotros, a lo mejor no estás ahí, pero somos o originalmente éramos profesores de literatura y la filología por la literatura, luego nos encontramos con otras cosas, pero y luego, pues, de entre lo que podíamos hacer con la carrera de filología, pues a muchos de nosotros, a los que somos vocacionales al menos, nos pareció que lo que queríamos hacer era transmitir, ayudar a transmitir el valor de la literatura, conscientes de la dificultad también. Y claro, ahora, bueno, empezar, es que yo cada vez que intento hacer una lista, digo, bueno, vamos a ver, Lorca, Bodas de sangre, mal vamos. Casa de Bernarda Alba. Claro, es que todas estas obras... Yerma, y Yerma hoy en día, el Tratado de la Maternidad a través de la mujer, menudo follones, menudos líos te puedes llegar a meter. El propio poeta de Nueva York, lleno de alusiones a todo tipo de violencias. El romancero gitano, bueno, Lorca estaría canceladísimo por todos lados, ¿no? Pero fíjate, yo lo llevo incluso a una cosa mucho más básica, es decir, es que es imposible, porque fíjate que Disney ha intentado blanquear los cuentos infantiles, que es como uno de los momentos primigenios de la literatura narrativa, ¿no? Oral, que son los cuentos que se narraban para que los adolescentes de las tribus pues tuvieran una forma de entrar en el mundo adulto, ¿no? A través de enseñanzas que nosotros hay cosas que hemos perdido. Pero bueno, ¿qué son esos cuentos? Y esa narrativa que ahora nos parece bárbara, bueno, pues Disney la intentó blanquear. Y si ahora recuperamos las películas de Disney, ¿cuántas nos parecen que son machistas, que son, o sea, también son producto de su época? Entonces, ni siquiera eso, ni siquiera el blanqueamiento del blanqueamiento puede llegar a ser aséptico, es que es imposible. Y lo que no estará dentro de 5 o 10 años, ¿no? Es decir, al final es eso, y creo que eso en realidad encaja perfectamente con lo que es la historia de la literatura constantemente, ¿no? Es decir, yo soy el primero que me siento muy incómodo con ciertos textos de Quevedo y es que ni los llevo. Yo soy el primero. Cuando es un caso extremo, yo digo, mira, en un tercero de la ESO, yo creo que a lo mejor cierto tono epigramático de ofensa directa, pues yo creo que es lo último que necesitan a lo mejor, sobre todo cuando son los más ofensivos, ¿no? Los más irreverentes. Porque ahí sí que creo que entonces se pueden confundir en que la superficie o el tono epigramático, que además de un Quevedo que no es ni mucho menos el que más me gusta, por lo tanto no veo un motivo para hacerlo. Porque también es verdad que en esos textos Quevedo no es el Quevedo más delicioso, ni el más interesante, ni el más inteligente. Entonces, bueno, hay tantos textos de Quevedo que escoger que antes que traerles a Quevedo les pondría delante de una batalla de gallos, ¿no? Y ya está, y se analiza. Pero claro, es que no hay manera de salvarlo, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar. Si coges a Lope por la biografía, solo por la biografía, es que no se le puede tocar ni con un palo, o sea, es imposible, ¿no? Si pensamos en la representación femenina en la literatura, bueno, pues obviamente es que no se puede hablar de nada, ni siquiera se pueden salvar a las mujeres. O sea, ni siquiera haciendo un rescate de los textos escritos por mujeres podemos salvar sus textos, porque eran también textos llenos de estereotipos. O sea, Pardo Bazán no se libra de reproducir ciertos estereotipos machistas de la época. Es que no se libran en las jarchas, que son cantos femeninos. En las jarchas, en la mujer siempre esperando dentro del mundo íntimo y es el hombre el que tiene que llegar. O sea, es que ni siquiera las jarchas, es que es imposible, porque si estamos aceptando que la literatura es un reflejo, yo a veces esto lo hablo con mis alumnos, que dentro también del valor literario de los textos no deja de ser también un análisis científico o antropológico. Es decir, ¿cómo sabes tú que una cierta época era una determinada manera? Pues porque tiene que haber unas evidencias, pues los textos literarios son esas evidencias científicas del reflejo cultural del momento. Entonces, es interesante verlo también. Hay que saber cómo era para entender lo que hemos cambiado, lo que no hemos cambiado, la evolución o lo que sea. Sí, entonces, claro. De hecho, hablando con profesores de historia, les digo, bueno, es que cuidado porque la historia, al final la literatura, o sea, yo considero que tengo conocimientos históricos muy pobres en términos generales, pero en cambio, si se tratara de la historia de las ideas, o sea, a través de la literatura, yo he visto el pensamiento, no solamente he visto el pensamiento, sino he visto autores intentando esquivar el pensamiento dominante. Claro, ¿por qué tiene que escribir así el autor del Lazarillo? ¿Por qué tiene que escribir Fernando de Rojas de esa manera?
cómo tiene que presentar Gonzalo de Berceo, ¿no? Que también es irreverente. Es que ni Gonzalo de Berceo se puede leer en esos términos. O bueno, no, o yendo más al extremo, la Biblia, ¿no? O sea, no se puede leer nada. No hay nada que se pueda abordar. Es que la literatura sí es un producto humano y los seres humanos no somos asépticos. Entonces la literatura no lo puede ser. Porque ya si nos podemos ahondar dentro de todo lo que es las teorías de la recepción, qué es literatura, qué no es literatura, incluso en eso, lo que se hace es provocar una reacción. La literatura lo que busca es el provocar una reacción, ¿no? Incluso en aquella que es totalmente didáctica, pues bueno, es igual, si es que lo que se busca es eso. Ese es si no sería cualquier otro tipo de texto. Los Entonces, evangelios, en su momento, son un texto provocativo, claramente los provocativo, porque evangelios, obviamente. se están rebelando contra el discurso. Y de hecho, dentro del propio Pentateuco, el Deuteronomio es un texto irreverente contra una decadencia cultural, ¿no? Es decir, siempre se están diciendo cosas incómodas constantemente desde el principio. Es que si no, uno no hace literatura. Toda la Biblia también tiene también su momento, cada uno de los libros o cada uno de los textos surge por algo en concreto, es decir, el texto de Jonás surge por una determinada manera, en un momento puntual del judaísmo, de una situación del judaísmo. El de Job, por ejemplo, es el momento en el que el judaísmo empieza a creer en la existencia de un mundo que pervive más allá, donde la promesa pueda ser en un mundo diferente al mundo real, que esto no existía en el resto de los libros de la Biblia. Entonces, claro, todo tiene un porqué en un momento en concreto. Y querer negar eso es querer negar la realidad literaria. Y si precisamente lo que buscan es que acerquemos los textos literarios a los alumnos, lo que tienen que ser estos textos literarios es que puedan tener o que puedan sentir que esas pasiones, esas sensaciones, esos sentimientos que tienen actualmente ya se han sentido por otras personas previamente y que no están solos en eso. Y que algunos pues no han encontrado solución, pero tal vez en otros pues la misma expresión de esos sentimientos ya es una solución. Entonces el texto que nos ha llevado a todo esto, que es el texto de Marías, pues sí que es verdad que hay muchas personas que tienen la querencia de olvidar, que necesitan, que sienten que les gustaría olvidar, ¿no? Que sienten que les gustaría borrar parte de su pasado y que un adolescente tiene mucha sensación del ridículo y es verdad que seguramente hay partes de su vida o de su infancia o de lo que sea que quiere borrar. Entonces, ¿por qué no se le va a presentar un texto en el que otra persona también habla de esas ansias? No están solos, no son los únicos que lo sienten, ¿no? Y eso es sentir acompañado. La literatura sirve para que nos sintamos acompañados por todos aquellos que tuvieron esas sensaciones previas a nosotros. Mira, de hecho, esto que dices en las temporalidades, ¿no? Mira, justamente estaba hace poco viendo con Marta unas películas de William Wyler, o sea, hace nada. Y justamente, que es un director que siempre me ha gustado mucho, pero bueno, volví a ver Los mejores años de nuestra vida, estábamos viendo Isabel, y claro, en esos relatos, pero que en realidad son los relatos de siempre, en realidad son los relatos que nos acercan en la literatura a lo largo de la historia a otros personajes, nunca ha sido como ahora, o a lo mejor yo no tengo la sensación, al menos quizás porque estoy fijándome en el mainstream, pero los personajes no eran cómodos. Es decir, que tú, cuando estás a tu personaje como en una película, por ejemplo, de cine clásico de los años 40, o ante Lázaro, o yo qué sé, o ante el propio Alonso Quijano, no son personajes que representen los valores de la época, del bien pensar. Ahora estoy pensando, por ejemplo, en el celoso extremeño. El celoso extremeño es un personaje irrisorio, o el licenciado Vidriera, son personajes para hacer escarnio, son personajes lejanos a a lo que espera el lector, por no hablar del comportamiento, por ejemplo, de la Celestina, ¿no? Es decir, están como al otro lado, pero justamente, y eso es muy interesante, cuando tú estás viendo, y me estaba dando cuenta, porque llevaba como 40, 50 minutos de película, y digo, es que no empatizo con ningún personaje. O sea, los personajes no están diseñados para que yo reconozca el bueno y el malo, sino que son personajes y es interesante verlo, ¿eh? Porque ves cómo se construían las películas para que tú entendieras al individuo en su contexto. No para que lo entendieras. Sí que es verdad que, mira, esta actitud caprichosa, su miedo a hablar en público, su orgullo, pero no desde una mirada alta, sino más bien desde una mirada mucho más cercana de, bueno, voy a acercarme a esta
por ejemplo, pensando en la Celestina, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a entender a una hechicera trotaconventos bueno, que se dedica a explotar a jóvenes doncellas, a venderlas a frailes? O cómo puedo aceptar que un hombre sea un cornudo? Claro, porque en esa época ser un cornudo pues sería el equivalente a hoy tener algún tipo otro tipo de acusación, ¿no? Claro, ser un cornudo en esa época era inaceptable. Entonces, abrir la novela de un cornudo que habla sobre sí mismo. Bueno, pero en el proceso nosotros, el lector lo que hacía es acercarse al otro. O sea, había un ejercicio de empatía en el fondo. Acercarse al monstruo. Voy a conocer al monstruo que hay detrás de Lázaro o al monstruo que hay detrás de la Celestina, ¿no? No al... Es lo que dice Ramón J. Sender en algún momento, que es pues adentrarse en los oscuros abismos del ser, que a mí esta frase me encanta, porque es que todos tenemos una parte oscura de nosotros mismos que no negamos, o sea, que nos negamos, ¿no? Y los personajes nos permiten pues asomarnos a ella y empatizar con aquello, ¿no? que nosotros a lo mejor no realizamos, pero que es posible que cualquier persona puede llevar a cabo en algún momento dentro de un contexto determinado, que es lo que dices tú. Sí, es interesante cuando a veces estás viendo y dices, ostras, es que a lo mejor he llegado al punto en esta novela en el que a lo mejor en esa situación yo también sería capaz de matar. Y es Bueno, interesante. es como el Requiem, ¿no? ¿Quién no sería capaz a lo mejor de ser Mosher Millán y no hubiera traicionado? Tú estás puesto ahí como, no, yo nunca, jamás. Y eso he dialogado con nuestros alumnos y hablado con nuestros alumnos, bueno, ¿y quién soportaría la tortura, no? Es como en la fundación, ¿no? El mismo Axel, bueno, ahora me admiráis como león, pero yo también he sido ratoncillo. ¿Quién no en algún momento puede llegar a que yo no puedo juzgar, puesto que todo el mundo en algún momento puede llegar a estar en esa situación? Y diría que no hay un aprendizaje más interesante en la literatura, en el fondo, ¿no? Porque creo que el pecado de juventud más habitual es el de yo nunca haría, yo nunca aceptaría, yo nunca perdonaría, yo nunca, ¿no? Cuando uno es joven, pues los principios o los prejuicios son muy fuertes, pues se acaban de heredar, o bien se acaban de adoptar en contraposición a tu familia, o bien los has adoptado de tu familia y te sientes muy unido a ellos, ¿no? Y de repente pues sí he perdonado, ostras, pues sí he hecho esto. Y en realidad es eso, la puerta a poder aprender a través de otros muchas veces es la literatura, ¿no? El ver a un personaje hundirse, ¿no? O salir a flote contra Y todo. esto que has dicho es súper interesante y lo enlazamos con otro punto, que es el por qué los adolescentes de hoy en día tienen estos valores cada vez más extremos parecidos al pasado. Es decir, se ha querido hacer una educación en la que se avance, ¿no? en progreso en cuanto a valores y moral, y en cambio se está tirando para atrás. Y es porque los únicos referentes que tienen muchas veces son los referentes TikTok o los referentes que encuentran en las redes. Y si nosotros no damos otros referentes que permiten que a través de la experiencia puedan ver otras formas de pensar o que abran el debate en clase a otras cosas, entonces les estamos dejando solos en el que la moral imperante va a ser la que se establezca a través de unos valores muy, muy, muy tradicionales que se están expandiendo en la red. Sí, sobre todo porque se trata, y parece que ahora mismo la ética y la moral se trata de establecer los límites y de colocarte en el lado correcto. Y es como si la moral estuviera fuera de las personas. Esto Exacto. es lo más grave, ¿no? Es decir, mira, esta es la línea moral, ¿dónde te colocas tú? No, no, yo aquí, yo aquí. Y luego, ¿a qué se dedican? A señalarse, a decir, no, pues tú estás en el otro lado, ¿no? A ver quién está más en un lado o en otro, sin que haya un examen interior, que es de lo que consiste la moral y la ética al final, ¿no? En la capacidad de marcar tus límites Bueno, bueno, la ética precisamente, yo en la moral no entraré, pero en la ética es intentar ser feliz, ¿no? Encontrar el camino propio para ser feliz sin pisar a los demás. Ahí están los propios límites, ¿no? Encontrar los propios límites. Y cuántas veces te ha pasado, ¿no, Germán, que tú presentas algún texto literario, trabajas una obra literaria y, como has dicho, los jóvenes se
colocan en una postura extrema, en una postura que consideran correcta. Yo nunca haría, yo nunca traicionaría, yo nunca me dejaría, etcétera, etcétera. Y tú has tenido ¿no? que hablar de tu experiencia y decir, pues mira, yo también en mi juventud pensé esto y me tragué las palabras una a una. Y la experiencia tuya junta con la experiencia de la literatura hace que ellos se pongan a pensar que tal vez no existe un lado correcto muchas veces de las situaciones o de la historia, ¿no? Y posiblemente no mi opinión en el momento, pero ya alguien les ha dicho, quizá no te asustes si dentro de 3 o 4 años te encuentras en la situación en la que dijiste que nunca harías, pues lo estás haciendo. Lo estás O haciendo. por otro lado, ¿no? Estás en el lado de, porque esa historia de, no sé, yo la escuché de algún profesor. Dice, mira, uno siempre acaba viendo las dos partes de la historia, ¿no? ¿No? Que si y una vez te dejarán, otra vez dejarás, una vez dejarás de querer, te dejarán de querer, o pondrás los cuernos o te los pondrán. Y en esas situaciones cuando tendrás una visión como más compleja, ¿no? de lo que son las cosas, ¿no? Si solo te has dejado y nunca has dejado de querer tú, pues claro, nunca entenderás el hecho de haber sido abandonado, ¿no? Lo entenderás mal, pensarás que es algo que tiene que ver contigo, ¿no? Y sí que creo que es tan edulcorado todo. O sea, creo que es poco. Quizá lo resumiría diciendo que se está subestimando la capacidad que tiene un adolescente de comprender la complejidad del ser humano. Por el hecho de que, como de primeras no lo entiende, bueno, pues no vamos a perturbarle, no vamos a poner eso encima de la mesa, porque además no sea que vaya a pensar cosas sorprendentes, ¿no? Esa es otra. Y entonces, lo que te decía antes, los estamos dejando huérfanos, porque los alumnos no son tontos, los adolescentes no son tontos. Y cuando hay algo que no perciben como auténtico, no se suman a ello. Entonces, ¿por qué lo que decía antes, estos valores de Internet que son tan tradicionalistas y que están retrocediendo tanto, son tan populares? Porque quieras o no, son muy auténticos, están muy arraigados en la cultura que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, ellos lo perciben como autenticidad frente a otros valores que se le está intentando inculcar de una forma pues como edulcorada y que no representan la realidad, sin abrir un profundo debate sobre por qué es así la sociedad. Entonces, al no percibirlos como auténticos y como cercanos a su propia realidad, los rechazan de plano. Es decir, te van a hacer el papelón en la clase de valores o lo que tú quieras, pero luego luego resulta que no es así en Eso es su como propio mundo, en cómo ellos se relacionan con los demás. Esto me recuerda un poco como pasaba, ¿no? Cuando éramos pequeños, eran las monjas, ¿no? Las que decían lo que estaba bien, lo que estaba mal, y entonces, bueno, tú estabas ahí, ibas a catequesis y no sé qué, te vas a quedar ciego, esto está mal, esto está bien, pero luego lo acababas aprendiendo en otro lugar y esto no está nada mal, esto está muy bien. Es decir, y claro, ante la experiencia de que alguien de repente te hable de verdad, aunque te pueda engatusar y engañar, y este es el problema. El problema es que ciertos discursos retrógrados, Son ultra populistas, duros, conectan con el pueblo porque porque conectan dicen con lo que el verdades. pueblo siente, claro. Empiezan con una verdad y luego la solución que dan no es real o no es verdadera. Pero el problema que ellos establecen primero es una realidad para las personas o las personas lo perciben como una realidad. Claro, si la primera persona que dice ciertas verdades, porque el problema es que hay ciertas verdades en lo que se dice desde estas posturas, ¿verdad que esto no te lo han dicho nunca y tú todo el tiempo has notado que esto era verdad, ¿no? Por poner un ejemplo así como estúpido, ¿no? Claro, tú puedes encontrarte con que tu hija venga del colegio y le han dicho que las mujeres son iguales que los hombres, ¿no? Como una especie de... Claro, tarde o temprano, no, claro, el problema es son iguales en qué, ¿no? O en qué es lo que... Esto en la cabeza de un niño, si no se le explica bien, pues hay un momento y dice, hombre, yo no lo veo. Sí, con 10 años probablemente sí, pero ya no son los comportamientos iguales, ni las generalidades son iguales de los intereses. Si Entonces, no claro, analizas el por qué no son iguales, es decir, o por qué no se perciben igual en la sociedad, es decir, los seres humanos pues tenemos este dimorfismo sexual y luego establecer por qué no somos iguales, tiene que ver pues con los roles de género, etcétera. Si no hablamos y no profundizamos en el debate y claro, no presentamos cómo las mujeres han sido desiguales a lo largo de la historia y lo discutimos bien, pues obviamente esto se percibe de la forma errónea, sí, ¿no? sí, Entonces, a mí, por ejemplo, me sorprende mucho encontrar en mis alumnos que reproducen discursos de las redes sociales hablando del body count, ¿no? Que es el valor que tiene una mujer respecto a los hombres que ha tenido en su vida,
que me parece un paralelismo con el siglo XVII tremendo. Entonces digo, ¿cómo puede ser que no hayamos avanzado nada en esta situación? Pues es porque hemos erradicado el debate sobre esto en las aulas. Este tipo por ejemplo, de consideraciones, de cuánta gente se había acostado una mujer antes que, porque le pongamos el nombre de body count, al final, no está, entonces, bueno, cuánta promiscuidad, ¿no? Es que eso era de mi abuelo. Que en mi época nadie se planteaba eso. O sea, bueno, sí, unas determinadas personas lo tenían en cuenta, pero la gente corriente había todo tipo de opiniones. Gente, cuanta más experiencia, mejor. El otro depende de la inseguridad al final, porque estas cosas no dependen en el fondo, siempre de ideologías, ¿no? Sino, bueno, te sientes más inseguro, a lo mejor si una mujer tiene más experiencia o un hombre tiene más experiencia. O hay gente a la que le gusta sentirse insegura y dominada, hay gente a la que no, independientemente de si son hombres o mujeres. Pero este tipo de... Es que yo nunca había oído hablar de eso en toda mi Es que juventud. poner el valor de una persona, en este caso una mujer, en su virginidad, es de un atraso tremendo. Y yo lo estoy viendo en las aulas cada vez mayor y obviamente me sirve de excusa pues para tratar ciertos actos de la literatura, ciertos textos de la literatura que aparecen, donde aparecen los mismos valores. Entonces, pues el coserse el Virgo de la Celestina es una cosera de Virgos. ¿Por qué necesitan las chicas ir a coserse el Virgo? Pues dice, pues estamos en el siglo XV y estamos hablando de la misma situación. El discurso es uno de mis textos favoritos para trabajar esto, el discurso de Melibea cuando está sola en el auto noveno. Y dice, no, ¿por qué no le has dado a la mujer hablar del deleitoso amor o algo así? No recuerdo las palabras exactas, pero ¿por qué no puedo expresar el no sé qué deleite, el humano deleite? Bueno, está hablando del deseo sexual. Directamente está diciendo, ¿por qué no puedo decir que me apetece tirarme a Calisto? O sea, ¿por qué no puedo decir eso? Sí, porque en realidad en ese momento que ella está sola, ¿no? Y nos damos cuenta, es evidente, lo que pasa es que Fernando Rojas sabía, mira, esto enlaza un poco con lo que estamos hablando, bueno, enlaza mucho creo, Fernando Rojas sabía que no podía presentar a una mujer diciendo que me gusta Calisto y que además no me quiero casar con él, que yo me lo quiero tirar y ya está, quiero tener relaciones sexuales, no quiero un matrimonio de mierda, quiero follármelo y se acabó. Bueno, he utilizado la palabra que ya me van a perseguir. Ya verás en YouTube. Sí, no, porque si utilizas esto es lo que pasa hoy en día, que si utilizas, da igual que tú tengas una vida monacal totalmente, si dices cierta palabra eres un depravado, cuando justamente suele ser al revés, ¿no? Que la perfección del discurso. Las personas más remilgadas a veces tienen más problemas que los que hablan natural. Bueno, pues ahí Melibea, este texto me encanta, primero porque es un buen ejemplo de lo que es un monólogo en teatro, ¿no? Por fin Melibea está sola por primera vez en toda la obra y puede decir lo que realmente piensa. Entonces, ¿qué hace Fernando de Rojas? Fernando de Rojas nos cuenta toda una historia de la Celestina y de que si el conjuro a Plutón y tal. El lector de la época, claro, para que el lector de la época no se escandalice ante lo que está diciendo Melibea en ese momento. Vamos a pensar que es porque ha tomado un filtro de amor. No ha tomado filtro de amor ni nada. Melibea, eso es lo que ha pensado desde el minuto uno. Calisto le ha gustado, ha tenido que disimular por cuestiones sociales y para mí ese texto es uno de los, pero sin ambigüedades, para mí me parece, bueno, a lo mejor un día podemos discutir solo ese texto, pero en todo caso... ese texto, si lo comparamos con el de Marcela, del Quijote, porque a ti te gusta este de Melibea, a mí me gusta el de Marcela, que es un no, el no es no, o sea, dejadme en paz de una vez. Vale, y también iba a decir yo ahora una palabra malsonante, como que me he ido hasta la montaña, me he ido hasta a cuidar ovejas, ¿me queréis dejar en paz? O sea, ¿qué parte no entendéis del no quiero estar con ninguno de vosotros? Que me la trae el pairo, que me da igual que tú me quieras, yo no tengo obligación de quererte a ti, déjame tranquila. O sea, ¿qué responsabilidad voy a tener yo en el suicidio de este chico si le he dicho que no? Y no, que me da igual, que no quiero más, que me dejéis en paz. Cierto, otro suicidio. Ahora estoy recordando también, por ejemplo, Garcilaso, todas las églogas, ¿no? Que tienen que ver con la muerte. Sí. Bueno, el efecto Werther es que si tuviéramos que ir descartando textos por la alusión a la muerte y al suicidio, pues nos podemos morir. A mí el texto de Marcela me provoca dos problemas, que a lo mejor un día podríamos entrar en este tema con textos concretos. No vamos a entrar en una discusión como la de Berta, ¿no, Germán? Mañana. No, primero, el texto me encanta. Yo creo que es un texto y de hecho yo lo relaciono con otro texto, que es quizá mi texto lírico favorito, que es
la fábula de Polifemo y Galatea, Ah, en la que, por cierto, también hay bastante tema. ujú, Galatea es un personaje perseguido por toda hay una especie de simbología, ¿no? Todos los sátiros, dioses, semidioses, pastores, o sea, toda la isla de Sicilia es una auténtica máquina de acosar a Galatea, que va ujú, huyendo, constantemente corriendo desnuda por toda ujú. la isla, mientras todo lo vivo, no es que es toda la fecundidad de Sicilia, incluido los cereales. O sea, Sí, no hay sí, sí. que perseguir a A Galatea. y entonces lo que coloca Góngora, yo tengo una interpretación muy paródica de este texto, es Polifemo, un pastor que, claro, está reproduciendo toda la tradición de la poesía pastoril, un pastor que es un monstruo, que es asquerosamente feo, y diciéndole y utilizando todos los tópicos de la poesía pastoril, ¿no? Más dura que el mármol a mis quejas, ¿no? Y le recrimina que por qué no le quiere, o sea, que en el fondo es el mismo estructura, ¿no? ¿Por qué debo yo querer por el hecho de ser querida, ¿no? De lo que se queja Marcela, ¿no? Polifemo, al ser un monstruo que está cantando, se pone a tocar ahí la cítara y se pone a bramar, y claro, al convertir la canción en una canción monstruosa, Góngora acaba de ridiculizar a todos esos machos perseguidores que también Pero aparecen. fíjate. Sí, 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 no, perdona que te interrumpa. Sigue, sigue. No, no, simplemente que aparecen también en la Ilustre Fregona, no sé si la tienes muy presente, pero en la Ilustre Fregona Sí. Sí. también la chica está ahí encerrada intentando trabajar como puede, vive asediada de admiradores que le escriben poemas de noche, o sea, una especie de. Y obviamente ahí hay una crítica de Cervantes a este comportamiento masculino típico de la poesía pastoril, ¿no? Pero fíjate que en todas estas, que es crítica, sí, pero también yo lo que veo aquí es cómo la sociedad está acostumbrada primero, a no aceptar el no por parte de la mujer. Es que estos debates en el aula tienen que salir, porque es que es lo que les pasa a los chicos y a las chicas en general. Están acostumbrados a no aceptar el no y además se justifica la violencia cuando eso se produce. Es decir, en el caso de Marcela, la violencia se da sobre sí mismo, sobre el propio chico, para buscar una culpabilidad, un chantaje emocional, ¿no? Una persecución del pueblo en contra de Marcela. En el caso de Polifemo, pues chafar con la roca, ¿no? El amor de Galatea. Otra justificación de la violencia, que es lo que pasa, pues lo que vemos en las calles todavía a día de hoy en las situaciones de las violencias contra la mujer, ¿no? Cuando les dicen que no, la justificación del no. Y aparece también en Frankenstein, en el monstruo de Frankenstein, también cuando el monstruo de Frankenstein no es querido, es la justificación de la violencia. O sea, mato porque no me quieren, me echo malo porque nadie me quiere. Y se empatiza con esa situación del Frankenstein. La ausencia de amor puede provocar la violencia, pero eso, todo ese clima que se da en la literatura sobre el debate de todas estas situaciones que engloban cómo es nuestra sociedad, cuáles son los cimientos en los que se ha construido, tienen que salir en el aula. No podemos hacer una expurgar de la literatura de toda su connotación negativa, porque forma parte de nuestra connotación de negativa, de la barbarie del ser humano, y tiene que estar. Si la queremos erradicar, si queremos avanzar, esa barbarie tiene que existir, se tiene que reflejar y la tenemos que llevar a las aulas. Si no la reflejamos, si no la vemos, si los alumnos no la perciben, lo único que entenderán es que en las aulas no se da la vida real. Y ahí es cuando nos vienen toda la cuestión de la LOMLOE, que tenemos que llevar la vida real al aula, los conflictos, no sé qué, pero se nos priva de lo que realmente sí refleja la vida real, que es la literatura. Yo creo que en el fondo, o sea, 100% de acuerdo, salvo en una cosa que ahora te voy a comentar, de Frankenstein. En el fondo, lo que está latente son dos visiones filosóficas, ¿no? O sea, dos visiones de cómo aprende el ser humano, ¿no? Yo creo que las personas que pretenden evitar eso tienen una visión rusoniana, ¿no? De que el niño es un ser inocente y que, por lo tanto, si le evitamos estímulos negativos, entonces no. Claro, yo tengo una visión contraria. Para mí, el ser humano tiene un monstruo en su interior y es la reflexión y la civilización, es la razón, la educación, como por ejemplo en el caso de Segismundo, el que va a permitir que convirtamos un monstruo en un ser salvable, ¿no? En un ser que pueda convivir con los demás. Cuando mi hija con 2 años iba ¿te están echando o no? Veo que tienes ahí como depresión de que te vayas, ¿estás bien? No, hay que silenciar el micrófono porque estamos en obras en el centro y estaba pasando una máquina, entonces he quitado el micrófono. Ahora se oye mejor, ¿no? Sí, sí.
No, pues te comentaba eso, claro, que un niño en una guardería se araña, se pega, o sea, el ser humano tiene una violencia. Nadie te enseña cuando tienes 2 años a arrancarle los pelos a tu compañero y te aseguro que yo no le enseñé a mi hija a arrancarle nada a nadie y era un animal arrancando, arañando y mordiendo. Entonces, el proceso de educación es ir domando en las diferentes fases de tu vida, pues ciertas tendencias que tenemos los seres humanos a perdernos, ¿no? A perdernos en nuestra autosuficiencia, en que tenemos razón, en que tenemos derecho a hacer esto, o en eso, justificar actos violentos porque eso, ¿no? Igual, para un niño me ha quitado el lápiz y por lo tanto está justificado que le haya mordido en la cara, y para nosotros, pues será cualquier otra excusa, ¿no? Y ese aprendizaje del control de la violencia solo se puede hacer si se acepta que la violencia está dentro de ti, es decir, que sí que la tienes, que no eres un ser de luz, que eres un ser capaz de la violencia y que la tienes que controlar, obviamente, ¿no? En el caso de Frankenstein, precisamente, mira, así lo enlazo, yo no lo veo igual de malvado que en el caso porque para mí Frankenstein, o sea, la criatura de Frankenstein, que no tiene nombre en realidad, es que realmente sí que era un ser de luz. O sea, Frankenstein es que es un niño abandonado, el hecho de que no tenga nombre, el hecho de que nadie le reconozca como nombre y que es decir, la violencia generada por la señalación, ¿no? Es decir, sí que es verdad, Frankenstein no intenta justificar la violencia, de hecho, él quiere acabar con eso, él quiere y persigue a su dueño porque quiere acabar consigo mismo en el fondo, ¿no? Lo que pasa es que los motivos por los que persigue y por los que es violento es para ser perseguido por su creador, está reclamando la atención de Yo no su estoy del padre. todo de acuerdo, ¿eh? Por una parte sí, pero también pienso que es que ahí se está evidenciando, y en todo el siglo XIX la influencia del ambiente es muy importante, se está evidenciando cómo la ausencia de cariño o la ausencia de el desvincularse, el abandono, como tú dices, causa violencia. O sea, él mata también a los seres queridos de Frankenstein, de su creador, no solo para llamar la atención, sino porque es una forma Acto o de por ejemplo, cuando mata a la niña, que no tiene nada que ver con Frankenstein, es porque porque se siente rechazado, es decir, el Sí, sí. rechazo causa violencia. Sí, sí, pero o sea, mi idea no es que, la cuestión es que Frankenstein, yo no recuerdo en ningún momento la criatura sin nombre, creo que es mejor, porque en el fondo para mí, mi Es el monstruo de Frankenstein, ¿no? entonces, ¿el monstruo quién lo crea? El monstruo lo crea la sociedad al no darle nombre, es decir, al no admitirlo, al no encararlo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la escena en la que está en la choza, cuando Frankenstein cuando sale come bayas y raíces, o sea, ni siquiera come animales, no come ni ardillitas. Y se alimenta básicamente eso, de las raíces, es crudo y vegano. El titular sería que la criatura de Frankenstein es crudo y vegana. Y esta es la realidad, come raíces. En la epopeya de Gilgamesh, es crudo y vegano. Exacto. Bueno, pero piensa que uno de los motivos que tiene para perseguirlo es que le haga una compañera. Correcto, sí, Es sí, sí. decir, el doctor Frankenstein huye de él precisamente para no verse obligado a hacer una compañera. Y muchos de Pero, los actos violentos que comete el monstruo es para sí, sí. obligarle. Porque ¿qué es un monstruo? Un monstruo es ser solitario. Eso es un monstruo. O sea, Que la falta de cariño engendra violencia. Es que tiene que ver con esto. Entonces, la idea estas es cosas llevadas, pues, aceptando, trabajadas. Dime. él perdón, le dice, aceptando que ya veo que no me vais de ninguna manera a dejar convivir con vosotros y que yo no voy a poder nunca amar a alguien hermoso y ser amado por alguien hermoso, he dado que aceptando eso, acepto que me crees un ser igual de monstruoso que yo para que al menos de monstruo a monstruo nos... Es decir, no puedo ser un individuo, ¿no? Es un poco como Segismundo en su torre. Seré un monstruo. O sea, me parece que hay un paralelismo interesante. De hecho, Me tratáis como un monstruo y me comportaré como tal. claro, si tú me aíslas, si tú no me das socialización, si tú me dejas encerrado en una torre, si tú me niegas como padre, porque al final, de hecho, yo en Bachillerato Internacional voy a enlazar la figura de Basilio con la figura del doctor Frankenstein, ¿no? Porque al final es el abandono de un hijo y es la monstruosidad. ¿Dónde está la monstruosidad? Sí que es verdad que Segismundo comete actos monstruosos, pero el monstruo es... ¿dónde aparece el monstruo? El monstruo aparece en el abandono, ¿no? Es decir, cuando tú te desentiendes
de una En la criatura. conciencia de abandono. O sea, aquí yo lo veo que no es tanto en el abandono en sí, si ninguno de los dos hubieran sido conscientes de su abandono. Es decir, Segismundo, cuando lo conocemos, está lamentándose de estar solo. Es en el momento en el que es consciente de por qué ha sido abandonado y de qué ha sido abandonado, en el momento en el que comete esos actos monstruosos, igual que el monstruo de Frankenstein, es cuando vive el rechazo en sus propias carnes, es decir, cuando sabe que es rechazado, que es cuando comete esos actos monstruosos, se convierte. Claro, pero no es eso al final, ¿no? Ahí te has quedado congelada. A ver si vuelves. Espera un ratito por si vuelve. No sé si tú me sigues a mí. Monstruos, en el momento que son conscientes del momento. Ahora has vuelto, creo. Sí. En el momento que son conscientes de los monstruos. Que son conscientes del abandono. Bueno, nos hemos enredado aquí en otro debate, eso no lo podemos evitar. Siempre nos pasa, nos ponemos a discutir sobre los otros personajes. Bueno, al final estamos hablando de eso, ¿no? De asesinos, de monstruos, de villanos, de los santos. Incluso si hiciéramos una historia literaria de la geografía, todos ellos están llenos de pecados y de acciones que podríamos considerar imperdonables, ¿no? El propio Don Juan. Bueno, No, es difícil en la literatura personajes que no estén de alguna manera buscando una salvación a través de diferentes vías, ¿no? En ese conflicto entre individuo y sociedad, ¿no? No estoy hablando de la épica, obviamente estoy hablando sobre todo de la dimensión más trágica, dramática de los personajes contemporáneos, ¿no? Bueno, ya que hablabas antes de Enkidu, ¿no? El propio Gilgamesh es un monstruo que tiene que intentar aprender a no serlo, ¿no? Es decir, y de hecho el camino, o sea, la mujer de Frankenstein sería para Gilgamesh Enkidu, en el fondo, es el amor a Enkidu que civiliza. A Enkidu le civiliza una hieródula, ¿no? Una prostituta, pero a sacerdotisa, pero a Gilgamesh lo civiliza la muerte de Enkidu, sí. la muerte de ser amado, ¿no? Y la comprensión. Antes de esto es un rey sumerio tremendo, o sea, explotador, exprime a los total, lo peor. Y es después de la muerte de Enkidu que se civiliza. La muerte de Enkidu más el descubrimiento de que él no va a alcanzar la inmortalidad, cuando entonces se convierte puede volver a Uruk y ser un benefactor, ¿no? Y entonces ser el rey que después... Exacto, que es un homo viator, ¿no? Es el viaje del héroe hasta para lo que realmente está predestinado o a lo que realmente tendría que ejercer, en este caso como rey de Uruk, con las propiedades que debería tener el rey, ¿no? Entonces es este viaje iniciático. Entonces, claro, todas estas historias al final no son historias de esto, relatan viajes, relatan procesos en los que se pasa por el lado oscuro del ser humano. Y en ese proceso es donde nosotros podemos ayudar a los jóvenes a entender de qué va eso, ¿no? Porque, por cierto, ese viaje es que si no lo hacen por aquí, lo van a hacer por otro lado, cuando después están... Exacto, que es lo preocupante, que es lo que decíamos, lo preocupante es eso, que si no lo hacen a través de la literatura, que no deja de ser un entorno simulado y seguro, exacto, lo van a hacer a través de otros sitios que no van a ser ni tan simulados ni tan seguros. Hay una cosa que se debe hacer. Cuando se habla de este tema, yo muchas veces digo, mira, los chavales, ¿por qué están leyendo hasta los 10, 11 años? Y además los ves leer con bastante... Bueno, porque los relatos que se les ponen en las manos cuando tienen 10, 11 años son relatos de actos transgresores. Niños que escapan de casa, niños que atraviesan la puerta roja que no debían atravesar, niños que hacen que se separan de sus padres, que incumplen lo que sus padres esperan de ellos por motivos diferentes y que acaban como aceptando, o incluso en el lado de Harry Potter, aceptando que el monstruo de nuevo que tiene en su interior, ¿no? Pero de nuevo es un acto de desobediencia, sus tíos no quieren que vaya a la escuela de magia y él va a la escuela. La escuela de magia no es más que una metáfora de separarse de la jerarquía. Y claro, para un adolescente, nosotros nos olvidamos, pero para un preadolescente de 10, 11 años, adentrarse en el bosque oscuro o cuando Simba y Lana se van al cementerio de elefantes, bueno, ese adentrarse en lo prohibido forma parte de lo necesario, de un proceso, ¿no? De aceptación de uno mismo. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a los 14 años, a los 15 años, ¿cuál es el rito de paso que tienen que pasar estos chicos? La sexualidad, las drogas. Es que ¿cuáles son los ritos de paso de un adolescente a la edad adulta?
las drogas y la sexualidad. Y claro, no les vamos a poner... Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el colegio les seguimos poniendo cuentecitos de bosques encantados y de adentrarse en la laguna espesa y diga, esta mierda yo no me la voy a leer. A mí lo que me interesa es... Ostras, en cambio, si tú le presentas la historia de un tipo que se mete en el mundo de las drogas y ¿qué acaban haciendo? En el mejor de los casos, los que leen se van a buscar novelas tipo After o ¿no? Este tipo de cosillas de que a ellos les parece Sí, que es como... Blue Jeans, After, el otro, bueno, este tipo no vamos a calificarlo en público. De mala calidad, pero ¿qué pasa? Que pasa un poco como lo que hablamos antes de ciertos discursos de la derecha, ¿no? Que son una mierda, pero que al menos les hablan claro de ciertas cosas que nosotros no les queremos poner encima de la mesa. Pues Claro, sí, pero hombre. luego resulta que, no sé si te ha pasado a ti, pero que tú les colocas de lectura una Celestina o un Lazarillo y te encuentras dentro de los ambientes de, pero ¿cómo les haces leer eso? Pero fíjate, no sé qué. A ver, estamos hablando de una lectura guiada en clase, es decir, estamos aquí como nosotros, como el que guía, ¿no? Como en la Divina Comedia, a través de los círculos del infierno. No los dejamos solos ante ese tipo de libros, sino que estamos allí para guiarles. Y es a través de esa guía que ellos descubren que esos mundos que ellos pueden anhelar, pues han existido en otros siglos e incluso más transgresores todavía. O sea, que ellos piensan que el siglo XV, que era el momento en el que se pierde. ¿Dónde te has quedado? ¿Que estaba hablando? Si Vuelto. puedes ¿Estás repetir toda ahí? esta última fase. Sí, 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 yo estoy aquí. ¿Tú no me ves? Vale, sí, sí, es que se ha cortado. Que incluso cuando les ponemos pues este tipo de textos que escandalizan en ciertos sectores educativos y tú les estás guiando a través de ello, pues como eso, como en la Divina Comedia, como en un círculo tras círculo, ellos pueden darse cuenta que la transgresión ha existido siempre y este tipo de épocas que ellos consideran como de pitiminí, como la Edad Media o el siglo XV o el siglo XVI, que lo ven así como lejano, como de castillos de princesas, pues que son muy transgresores y que tienen situaciones pues también muy controvertidas dentro de su propio mundo que es paralelo al suyo. Después eso, hablar de una Celestina, de un mundo de la Celestina, hablar de Parmenio y Sempronio, hablar de Parmenio y Sempronio, hablar de Lazarillo y de su entorno, del fraile de la Merced, por ejemplo, o de este tipo de cosas, pues oye, pues son entornos que ellos se pueden encontrar en el día de hoy también. Y también por una cosa, porque a veces tienen la imagen de que, nada, de que antiguamente todo el mundo rezaba. Uy, ahora sí que te has ido, creo. De que Sí, me antiguamente... Ah, no, solo se ha ido la imagen, pero creo que estás en sonido, vale, estás vale. todavía. No, que ellos a veces tienen la imagen de que, bueno, ellos y no solo ellos, creo que en general, de que, no, de que en el siglo XVI, del siglo XIV, todos iban a la iglesia y de la iglesia a casa y de casa a la iglesia. A la que te pones a leer un poco de literatura, esa gente, bueno, muchísimo, ríete del poliamor, o sea, esa gente vivía desenfrenadamente, justamente porque muchas O veces por lo tenían... menos en la literatura manifiestan ese tipo de situaciones. Yo soy de los que pienso que la literatura está diciendo lo que realmente estaba pasando, ¿no? Que una cosa es lo que se decía en los edictos y en las iglesias y otra cosa es lo que pasaba debajo de todo eso, ¿no? Y al final la literatura estaba, ese niño dice, bueno, en realidad es esto lo que hay. Por eso a mí me ha parecido siempre súper interesante la literatura, porque he notado el espíritu de lo que estaba sucediendo, más que lo que en teoría estaba sucediendo, ¿no? Tú ves, sí que, por ejemplo, es verdad que El Quijote es una obra muy casta, eso es verdad, pero claro, también porque Cervantes tenía a ciertos lectores cercanos que a veces le cortaban las alas, ¿no? Decían esto es indecoroso, esto no tienes que ponerlo. Pero si sales de ahí, o sea, tú cuando lees una obra de Lope de Vega, tú entiendes que allí en ese mundo pasaba de todo. Lo que pasa es que no se decía, las cosas no se decían, no se iban diciendo públicamente, pero vaya, Bueno, no por creo eso que era haya un... tan importante las apariencias, por eso puedes explicar por qué el escudero de Lazarillo necesita, ¿no? Que sea tan importante lo que se ve más que lo que es la realidad, porque era un mundo de apariencias, pues un mundo de trampantojos. Sí, sí. Y con eso era más o menos suficiente, ¿no? Con esa declaración de mi mujer es tan honrada como cualquiera de Toledo, ¿no? Que Es es una cosa. necesaria, no se necesita decir nada más. Pero claro, ¿qué Pues nos está diciendo eso? Pues, bueno, que lo que debía pasar nada, en Toledo debe ser pues divertido, interesante, ¿no, Germán?
Te dan ganas de echarle un vistacito a Toledo por la época, ¿no? De ver cómo La estaban las época cosas. debía ser. Pero, pues eso, pues les rompe esos esquemas que suelen ver en historia, que es necesario que la historia sea aséptica, que es necesario que la historia sea objetiva, pero que la historia de la literatura no lo es. Y que presentar todo tipo de textos y poder tratar todo tipo de textos, y da igual qué tipo de texto sea y de la ideología que hable, es decir, toda la ideología debe estar presente encima de la mesa. No toda la ideología es... podríamos decir, aceptable dentro de los límites de la democracia, pero sí todo debería poderse reflejar para que todo se pueda debatir, para que todo se pueda tratar y para que todo se pueda, porque la mayor parte de estas ideologías que estamos hablando, que conectan por el populismo, luego no se sostienen en un debate serio. Entonces, si no la llevamos a las aulas, si no permitimos que se puedan encarar con el reflejo de un buen argumento, entonces los alumnos se lo van a creer pues a pie juntillas. Claro, Y es necesario que se pueda tratar cualquier tipo de texto en el aula. Yo creo que esta es la defensa final de una charla como la nuestra, ¿no? Defendemos que cualquier tipo de texto, da igual cuál, deba poder tratarse en el aula. sí, sí. Ahora estaba pensando, por ejemplo, en que, por ejemplo, no se me ocurriría nunca abrir un debate sobre los beneficios del nazismo en la Alemania de los años 30, pero sí sobre, por ejemplo... Pero si podrías leer un fragmento del Mein Kampf. Por ejemplo, o podría Claro. plantear, o podría, a partir de ciertos textos, documentos de la época en las que se ve como la gente pues es aquiescente con lo que está sucediendo, o templada, o mira para otro lado, y preguntar, bueno, entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, son culpables todos los ciudadanos, o hasta qué punto podría pasarnos a nosotros algo parecido? Es decir, ¿es algo que le ha pasado a unos seres malvados que de repente se han activado y se han vuelto locos? ¿O es algo que le puede pasar a cualquier sociedad cuando se dan determinadas circunstancias? Es decir, ¿qué circunstancias se dieron para que todo un país Pensé aplaudiera? de determinada manera, claro. O, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando hablamos de nada poner fragmentos del nodo o incluso fragmentos de la sección femenina en educación a las mujeres. Es decir, a mí como mujer, obviamente, que ese tipo de textos me podría llegar a ofender, pero es que si no los pongo en el aula, no se evidencia de qué realidad ha habido. No podemos luchar contra lo que fue e intentar educar para que no pueda pasar si no reflejamos aquello. Es decir, habría gente que decir que poner un fragmento del Mein Kampf en el aula se pondría las manos a la cabeza, pero es que si no evidenciamos que alguien pensó así, no podemos defendernos contra ello, no podemos luchar contra ello. Además da sensación de debilidad, ¿no? Es decir, ¿de verdad no tienes como una capacidad de conducir eso para que se vean cuáles son los problemas que tiene el planteamiento de Mein Kampf, ¿no? O incluso, pero también acercarse, como siempre, es acercarse a la comprensión, no solamente a decir el Mein Kampf es todo basura, sino qué tipo de ideas de sustrato se dieron para que un discurso así pudiera triunfar, porque eso es lo interesante. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tenemos todos miedo. Miedo porque vivimos en la cultura del sentirse ofendido. Entonces te puede pasar que personas del aula se sientan ofendidas. Y ahora mismo se da preeminencia al sentido de la ofensa por sobre el sentido de la necesidad de educación. Entonces, que alguien se ofenda en el aula, pues eso, respetamos a veces, o que esta persona... yo me acuerdo que una vez tuve una alumna que no quería leer un libro porque era testigo de Jehová. Entonces, no podemos pretender que las ideologías se introduzcan en el aula para censurar lo que se puede leer y lo que no se puede leer. Se debería poder leer todo sin miedo, y obviamente que si eso provoca una ofensa, claro, se tiene que poder sacar a la luz por qué provoca esa ofensa, ¿no? Si a mí me ofende que la sección femenina promulgara que la mujer era inferior, tenemos que poder sacarle el debate en el aula para ver por qué se pensaba de esa manera, qué ideas estaban detrás de esa manera, en vez de centrarnos solamente en que a mí me ofende y por tanto no se puede tratar o no se puede leer. Una cosa en relación a nada que comentabas, ¿no? La novela de Carmen Laforet, yo siempre comento con ellos, fijaos en el poco énfasis que se hace casi en cómo se pasa de puntillas en los constantes maltratos de Gloria, ¿no? Que sufre Gloria. Es que ni siquiera, por ejemplo, digo, claro, la crudeza de las palizas que recibe y la palabra policía o denuncia ni siquiera se pone encima de la mesa. Nadie habla de la solución es meterlo en un manicomio, la solución no es ir a la policía. Es decir,
esto nos choca, esto os tiene que chocar, ¿no? O sea, es que realmente Gloria no se puede ir de ahí. No es que no se puede ir. Es que no lo puede denunciar. Es que no lo Claro, puede denunciar porque es propiedad de su marido y por claro. tanto su marido, si le quiere atoñinar hasta casi la muerte, pues no hay ningún problema, es Y un delito menor. al día siguiente se presenta Juan en comisaría y se la devuelven a casa. Estamos Sí. hablando de este texto, ¿no? Y eso claro que lo tienen que ver los alumnos, porque creo que también hay que entender, también, incluso, por O el ejemplo. personaje de Angustias, que a mí me da muchísima pena, o puta o monja. O sea, Sí, sí. Angustias no tiene ninguna otra opción que, dentro de su sufrimiento, o renunciar del todo a la vida mundana, que es lo que hace y porque es una parte respetable, porque ella pertenece a una familia respetable, o ser considerada puta por toda la sociedad porque va a ser la amante de un hombre casado. Es decir, no hay ningún término medio. Y Angustias es un personaje muy incómodo para Andrea, es un personaje que en la narradora nos la lleva, el narrador nos la lleva a odiar, nos conduce de la mano para que no nos caiga bien, pero es un personaje que Yo da, sí. si te pones a analizarlo, viviendo bajo la tortura psicológica constante de sus hermanos, es un personaje a tener lástima. No, para mí es el gran, o sea, para mí Angustias es el único personaje por el que siento verdadera empatía. Yo Angustias es un personaje que me gusta y lo he dicho Y muchas veces. encima resulta que en el momento que desaparece es cuando Andrea empieza a pasar hambre porque es un desastre de la administración. Entonces, es la única que pone un punto de cordura en esa familia y tiene que renunciar entre esos dos modelos de mujer, la puta o la monja. O sea, es que no hay más. Una mujer, en primer lugar, reprimida por su propia madre, por su padre, Sí. obviamente, que espontáneamente se enamora de alguien y que además sienten la segunda represión, que es quizá la más cruda, porque es la única que no se puede casar, porque el hombre del que se ha enamorado no está a su altura, y que después vive toda la vida enamorada de este mismo hombre sin poder, porque esto es otra, ¿no? Sin poder llevar a cabo nada, ¿no? Y claro, es una situación parecida a la que se puede encontrar un personaje como Rosaura, ¿no? O sea, o deshonrada, o la alternativa es la que le ofrece Clotado también, ¿no? Pues mira, Sí, te casarse, y ya está, ¿no? Sí, sí, o casarse con Segismundo. Es Exacto. decir, es u otro matrimonio con alguien que no quieres, o sea, solo hay una salida respetable, porque las salidas no respetables ya no entran dentro en discusión. Y eso también es Entonces, importante es cuando. camino sin final para las mujeres, esto tiene que aparecer, eso se tiene que tratar, eso se tiene que poner encima de la mesa, eso tiene que chocar. Y por eso, para volver a venderla, la Celestina me parece perfecta, porque claro, la Celestina habla sobre la prostitución y además está el discurso de Lucrecia sobre las prostitutas. No, no es Lucrecia, De Areusa. el de Areusa, sobre las putas y las criadas, ¿no? Que dice, bueno, ¿cuál es la opción de una? Y es que lo plantea así, o puta o criada, es que, o sea, o soy puta y me Y llama lo puta. cobro, además es que lo hace así, yo soy puta y lo cobro, o me voy a ver obligada a hacerlo igualmente a través de la violación, ¿no? De una criada dentro de una casa bien. Sí. Claro, es que en realidad toda la Celestina es una denuncia. Yo creo que no, que mucho más pretendida de lo que puede parecer. Yo creo que hay textos tan poco feministas como la Celestina, en el fondo. A mí me parece que es un. A ver, esto es una aberración lo que acabo de decir, ¿eh? Soy consciente, ¿vale? Sí. Pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un texto del siglo XV, casi XVI, es Quieres decir, decir que se puede tratar desde una perspectiva feminista, es decir, se puede leer el texto desde una perspectiva solo feminista. esto, no, yo voy más allá, y que Fernando de Rojas le ha querido dar un cierto protagonismo y unos ciertos discursos a voces femeninas que no son habituales en el teatro, es decir, discursos bastante largos y bastante racionales y no humorísticos, porque sí que es verdad que había discursos en el teatro clásico latino, por ejemplo, que podríamos considerar de defensa de la mujer, pero que tenían una finalidad humorística. No hay ninguna broma en el discurso de Areusa. Bueno, aquí hay un poco de divergencia, porque en las troyanas, el discurso de Écuba, en la de Séneca, las troyanas de Séneca, no la de Eurípides, ella hace una defensa, bueno, más que una defensa, una queja muy profunda sobre el destino de la mujer, de ser un sorteo, un despojo dentro de la guerra y de el destino, por ejemplo, de la mujer de Héctor, que va a acabar casada con el hijo del asesino de su marido, que a mí, o sea, dentro de la tragedia hay discursos donde las mujeres
tienen... Es cierto, contexto de guerra. Sí, yo estaba pensando más en como en la mujer en la vida cotidiana, ¿no? En las posibilidades, porque a veces uno piensa, bueno, si una mujer, ¿no? Intentas ponerte en la, ¿no? Que de hecho que es una cosa que es interesante hacer cuando haces literatura en el aula, ¿no? A ver, ¿cuáles eran las opciones, por ejemplo, de una mujer lesbiana en el siglo XV? Es que, claro, ¿cuáles eran sus opciones? Monja, una opción era meterse a monja y al menos liberarse. Yo creo que es la única opción casi. Sí, bueno, o lo que llamaríamos una bruja, irse al bosque, mandar a todo el mundo a tomar por culo, irte al Mira, pues bosque. tenía un riesgo gordo, ¿eh? También. Sí, 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 sí. Pero bueno, de ahí vendría, no, yo siempre a veces me gusta como jugar un poco con la imagen, ¿no? Decir, bueno, una mujer que a lo mejor, por ejemplo, con 14, 15 años recibe una violación o es víctima de una violación o es, bueno, que es apartada socialmente o simplemente la quieren casar o etcétera. Y al final decir, bueno, pues me largo. No va a ser recibida en ninguna ciudad sin saber de quiénes son tus padres. Tú no puedes ver. La única opción es o te vas a una ciudad y te dedicas a la prostitución o te quedas entre los campos, en medio de cualquier árbol. Claro, mira a Sor Juana Inés de la Cruz. No se quiere casar. ¿Cuál es la única opción que tiene? Para estudiar, meterse a monja. Sí, sí. Es el único sitio donde la van a dejar tranquila. Y aún así, no paran tampoco que si el obispo, que si no sé qué, ya le tocan las narices. O sea, es que es una cuestión que es que tiene que reflejarse, que tenemos que leer todo tipo de textos superando la ofensa de lo que pueda parecer. Y que ha habido tipos de colectivos o tipos de personas muy oprimidas a lo largo de la historia y que, bueno, pues a veces los textos que planteamos encima de la mesa pueden reforzar, o sea, están ahí para muchas veces reforzar estereotipos o, como dices tú, también para romperlos. Fuera de la lectura primigenia o fuera de la lectura literal, hay una forma de ahondar, de hacer crítica de la literatura donde se pueden precisamente romper esos estereotipos, donde se puede precisamente romper con todo lo que la sociedad establece que tiene que limitar a ese tipo de personas. Entonces, haciendo ese tipo de preguntas sobre qué opciones tenía una mujer lesbiana o qué opciones tenía un cierto tipo de personas o qué sucedía con los judíos, qué opciones tenía una persona de ascendencia judía en el siglo XV o en el siglo XVI, ¿no? Estas cosas se pueden plantear. O alguien de color, el negro Zaide, por ejemplo, ¿sabes? Es decir, todas estas cosas, superar la ofensa, superemos o no intentemos tratar a los alumnos de gente tonta que no es capaz de entender que un texto está puesto en su contexto y vayamos un poco más allá. Ahora estaba pensando también en la cantidad dentro del Quijote, ahí aparece el otro tema, ¿no? Que es el de la mujer que está enamorada de un ser y que y se ve obligada a casarse, ¿no? Como el caso de me sale la princesa Micomicona, no me sale Dorotea, ¿no? Sí. Dorotea, sí. Es decir, que al final eso era otro de los temas, ¿no? El hecho de que la mujer se casaba, que también Es aparece. una moneda de cambio. Las mujeres que pertenecen a una cierta clase social son moneda de cambio familiar. Y que llega, además, como itinerario hasta la casa de Bernarda Alba, que no estamos hablando de algo del siglo XVI o XVII, que lo podemos encontrar todo plena, cierto y vivo, ¿no? Bueno, y en Yerma, que su padre la casa con Juan. Pues nada, era para hacer una charlita sobre esto. Entonces luego Pues sí. decidimos si quitamos palabras malsonantes que hemos dicho. Y si alguien lo ve, si sube y alguien lo ve y quiere participar en un debate de por qué no deberíamos censurar los textos en las aulas. Exacto, nos juntamos 4 con 2 que crean que hay que limitar el tipo de lecturas. Y debatimos. Y Y lo que hacemos podríamos hacer para que nos perdonaran, Germán, es hacer como los juglares, ¿no? Es decir, si a alguien hemos ofendido, que nos perdonen, nos podíais invitar a un vaso de vino, o algo por el estilo. Pero bueno, si alguien se ha ofendido, lo que invitamos es que a lo mejor que podamos debatir. Participe, claro, que participe. Más que un debate era una conversación porque ya sabíamos que estábamos bastante de acuerdo. Sí, era solamente plantear encima de la mesa la necesidad o exponer nuestros argumentos sobre por qué es necesario no censurar textos, no plantear que los textos deben ser asépticos, pensar que todos los temas pueden ser tratados en el aula dentro de la guía del docente, dentro de nuestro, ¿no?, del sentido común y que, bueno, pues ponerlos todos encima de la mesa para ver si es verdad, si como dice Germán, alguien se anima, ¿no? Y busca los argumentos contrarios, que estaremos encantados de debatir.
Bueno, nada, un abrazo, gracias. Como veis, ha estado haciendo todo esto al aire libre porque habíamos quedado a las 3 y así que la han hecho medio echado, pero sí que El centro. he estado ahí a la intemperie. Bueno, Bueno, un un abrazo, placer como siempre y vamos hablando. hasta luego. Adiós.